Buen día, mi nombre es Marco Andrés López Santiago, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo en México. En esta ocasión, junto con el coautor, el maestro Rafael García Vázquez, vamos a presentar el tema Consumo Sostenible Rural Indígena en México. Muy bien, a manera de introducción, podemos mencionar que el trabajo se enmarca dentro de lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular en el número 12, que se refiere a garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. En este objetivo se aclara que en los años recientes el progreso social y económico ha sido acompañado de la degradación del medio ambiente. Es decir, al incrementar el consumo de los alimentos, al satisfacer las necesidades de los consumidores, se acompaña con el uso indiscriminado de los recursos naturales. Y en este sentido, es donde los consumidores pueden disminuir este impacto a través de la participación activa. ¿De qué forma? Consumiendo productos locales en envases o empaques que no dañen tanto al medio ambiente y en este sentido puedan también presionar a las empresas productoras de alimentos a que puedan también disminuir este impacto en el medio ambiente. Ahora bien, ¿por qué es importante estudiar el consumo sostenible en comunidades indígenas o cómo podrían las comunidades indígenas aportar sus estrategias a un consumo sostenible? Bueno, pues para empezar, eh, diremos que en México, de acuerdo con el censo del INEGI, en 2020 había 11.8 millones de personas que habitaban en hogares indígenas. Esto es, 11.8 millones de alrededor de 127 millones que habitan en México. La gran mayoría, es decir, el 45.5% del total de la población de hablante de lengua indígena, se concentra en tres estados principalmente, que es Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Em, Esta es la importancia del por qué nuestra zona de estudio, nuestro trabajo se concentra en esta región, sobre todo en el estado de Veracruz. Eh, ¿Qué otras características tienen las comunidades indígenas? Las comunidades indígenas normalmente presentan índices de pobreza más altos respecto a la población no hablante de lengua indígena o respecto a la población urbana. En resumen, podemos comentar que las comunidades indígenas enfrentan serios desafíos y adversidades. En un primer término, las comunidades indígenas presentan índices de inseguridad alimentaria más altas respecto a las poblaciones urbanas. Entre paréntesis, recordemos que la seguridad alimentaria tiene que ver con varias dimensiones, como lo es la disponibilidad, el acceso, la asequibilidad y el conocimiento para utilizar los alimentos. Otro de los desafíos que enfrentan las comunidades es la cuestión del incremento en el consumo de alimentos exógenos. Esto es, alimentos que se producen fuera de las comunidades, alimentos procesados. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos alimentos exógenos desplazan a los alimentos locales. Y esto iría en detrimento de la diversidad dietética de las comunidades. A pesar de estas adversidades, las comunidades cuentan con un gran potencial. Precisamente este potencial se encuentra en el conocimiento ancestral, en el conocimiento tradicional que ellos poseen sobre el manejo, sobre el uso y sobre el consumo de estos alimentos nativos, estos alimentos locales. Este es el potencial que se puede aprovechar de estas comunidades.
en particular el conocimiento sobre el uso del capital natural que puede aportar estrategias para un consumo sostenible. Aquí ponemos un concepto sobre el consumo sostenible que ustedes pueden encontrar en la literatura. Nosotros confiamos en que el conocimiento acerca de los alimentos tradicionales de una región específica, en este caso nuestra zona de estudio, es determinante para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población. El consumo de alimentos locales establece un vínculo importante entre una comunidad y la biodiversidad o el ecosistema. Esta relación intrínseca puede llevarnos a consumir alimentos que podrían ser nutricionalmente equiparables a los alimentos procesados, pero los alimentos locales nos garantizan em, empaques biodegradables y bajo impacto ambiental, lo que conllevaría al objetivo de consumir actualmente sin comprometer a las generaciones futuras. En este sentido, nosotros exploramos el consumo sostenible de alimentos en comunidades rurales indígenas de México bajo dos objetivos particulares. Primero, haciendo un diagnóstico de la seguridad alimentaria. También analizando la diversidad dietética, esto es, cuántos grupos de alimentos consumen las comunidades, el uso que le dan a los alimentos tradicionales, esto es, en qué porcentaje o de qué manera sustituyen los alimentos locales con los alimentos exógenos. En este sentido, lo que queremos es entender cómo las prácticas tradicionales, cómo el conocimiento eh, de estas comunidades puede contribuir a la sostenibilidad. Nuestra zona de estudio fue el estado de Veracruz, comunidades indígenas del estado de Veracruz, en particular las comunidades totonacas. ¿Por qué nos concentramos en esta región? Precisamente por lo que habíamos comentado en las diapositivas anteriores, la mayor parte de las personas hablantes de lengua indígena se concentran en el sur, en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Brevemente, la metodología que se utilizó para la medición de la inseguridad alimentaria utilizamos la escala mexicana de seguridad alimentaria. Para la diversidad o variedad de la dieta se utilizó el puntaje de diversidad dietética en el hogar, un poco para enriquecer la información de esta sección. En el cuestionario aplicado a los jefes de los hogares, se les preguntó sobre la procedencia de los alimentos que se consumen en el hogar. En esta panorámica se les preguntó sobre la procedencia, es decir, de dónde venía, si venía de alguna transferencia de gobierno, compra exógena, compra local, producción propia en las parcelas, si provenía de algún trueque o intercambio. Con base en la información recabada después de ser analizada, la idea es proponer un plato del bien comer totonaco, es decir, proponer un plato del bien comer con alimentos locales. Respecto a los resultados del diagnóstico sobre seguridad alimentaria, encontramos condiciones similares a los que impera a nivel nacional. Esto es, alrededor del 68% de la zona de estudio cuenta con algún nivel de inseguridad alimentaria. Esto es, va de inseguridad leve, moderada a severa. Y solo el 42% cuenta con seguridad alimentaria. En cuanto a la diversidad dietética,
se observó en la población una diversidad media en el consumo. Esto es, de los 11 grupos que se definieron, 11 grupos de alimentos que se definieron, la población en su mayoría consume entre 4 y 5 grupos de alimentos. En cuanto a la procedencia de los alimentos, se observó que la población depende en su mayoría de los alimentos que se producen fuera de la localidad. No obstante, también se pudo notar que en los sectores o barrios 1, 2, 3, 4 y 8 todavía tienen producción propia, es decir, todavía tienen autoconsumo. Esto es consecuencia de que en la comunidad, a pesar de la existencia de una dependencia por productos del exterior, se siguen adoptando estrategias de autoconsumo. Estas medidas le permiten a la población mantenerse en un nivel de diversidad medio, aunque sus niveles de seguridad alimentaria salgan bajas. Ahora bien, ¿cómo conectamos la inseguridad alimentaria con los diferentes factores asociados? Bueno, aquí lo que observamos es que para determinar si un hogar es seguro o inseguro, tiene que ver con la diversidad dietética, con la producción propia, con los integrantes del hogar, con las transferencias de gobierno y con el ingreso mensual de cada hogar. A nivel particular, para cada variable, lo que observamos es la conexión entre estas variables con la inseguridad alimentaria. En primera instancia, notamos que hay una diversidad dietética más alta en aquellos hogares con seguridad alimentaria o inseguridad leve. Respecto a la producción propia, se pudo notar que aquellos que presentan inseguridad alimentaria hacen frente a esta problemática con la estrategia del autoconsumo, es decir, tienden a consumir alimentos que son producidos ya sea en sus parcelas o en el traspatio. En cuanto a la variable integrantes del hogar, se nota que entre más integrantes tenga un hogar, incrementa también la inseguridad alimentaria. En cuanto a las transferencias de gobierno, se nota que las políticas sociales han estado impactando en la población objetivo, es decir, aquellos hogares con inseguridad alimentaria tienden a recibir en promedio mayores apoyos sociales. La variable ingreso mensual también nos señala que aquellos hogares que presentan inseguridad alimentaria moderada o severa tienen ingresos más bajos respecto a aquellos hogares que presentan seguridad alimentaria o inseguridad leve. Ahora bien, ¿cuáles son estos alimentos nativos presentes en la zona de estudio? En general son frutas, son verduras, son cereales, raíces y tubérculos, leguminosas y legumbres. Estos grupos de alimentos son la base para hacer frente a la inseguridad alimentaria en la localidad. Dada la zona geográfica en la que se encuentra la población en estudio, los alimentos que son consumidos en su mayoría son calabaza, café, chile de árbol, chile piquín, frijol, frutales, maíz, quelites y tomatillo. Aquí mostramos brevemente una tabla donde se detallan los diferentes grupos de alimentos que mencionaron los pobladores. Es decir, durante el cuestionario, los diferentes jefes de los hogares y también los actores clave nos mencionaron estos alimentos y pudimos clasificarlos en frutas, verduras, cereales, raíces, tubérculos, huevo, carne, pollo y embutidos, leguminosas y legumbres, azúcar y bebidas. Esta tabla es la base que se utiliza para lo que es la propuesta del plato del buen comer.
En esta imagen hacemos el planteamiento o la propuesta del plato del bien comer totonaco. En esta propuesta lo que hicimos fue agrupar los diferentes alimentos que los pobladores nos mencionaron durante los cuestionarios. ¿Qué tiene de particular este plato del bien comer totonaco? Por una parte, representa un plato nutritivo con alimentos locales, con alimentos nativos. Y por otro lado, es un plato que representa bajo impacto en el medio ambiente, dado que estos alimentos al consumirse, eh, perdón, al producirse en pequeña escala, no se requirió maquinaria o insumos químicos para la producción. Entonces puede presentar menor impacto y en consecuencia estaríamos aplicando estrategias de producción y consumo sostenible. Y bueno, aquí llegamos a la parte de que este es un gran aporte de las comunidades indígenas. De esta manera, las estrategias de las comunidades indígenas para hacer frente a la inseguridad alimentaria nos llevan a concluir que los alimentos tradicionales son importantes. ¿Por qué? Porque es relevante. Porque los alimentos tradicionales, tal es el caso del maíz, del frijol, del café o de la caña de azúcar, en esta zona, tienen una conexión intrínseca o tiene una conexión muy importante con las tradiciones, con las costumbres, con la cultura de una comunidad. De esta manera, concluimos que los alimentos nativos o los alimentos regionales representan una alternativa para hacer frente a la creciente demanda de los alimentos exógenos. Por otro lado, no podemos hablar de los alimentos, como decíamos, de lo que es maíz, café, sin hablar de lo que es cultura y tradición, la conexión fuerte que hay entre alimentos y cultura. Finalmente, em, dado que las comunidades tienen una interacción única con la biodiversidad, se pueden aprovechar estos conocimientos ancestrales para avanzar hacia un consumo responsable y verdaderamente sostenible.